Bienvenidos, soy Mateo Hernández y hoy vamos a hablar de la reciente ola de violencia que ha afectado a Sinaloa desde el 9 de septiembre. Como saben, este estado ha sido escenario de duros enfrentamientos entre grupos del crimen organizado, lo que ha dejado al menos 43 muertos. En este episodio, analizaremos la situación y las respuestas que ha dado el gobierno ante esta crisis. La violencia en Sinaloa ha tomado un nuevo giro desde principios de septiembre, cuando comenzaron los enfrentamientos entre dos grupos criminales, presuntamente ligados al narcotráfico. Estos enfrentamientos han dejado un saldo trágico de víctimas, muchas de ellas civiles. A pesar de las medidas tomadas por las autoridades, la situación ha generado incertidumbre en la población. Según datos de la Fiscalía de Sinaloa, solo el miércoles pasado se sumaron 8 fallecidos más, entre ellos 7 hombres y una mujer. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, ha restado importancia a estos hechos, afirmando que su gobierno actúa de manera responsable. En su conferencia de prensa matutina, aseguró que las Fuerzas Armadas están en la zona para proteger a la población y evitar que los grupos criminales se enfrenten. Sin embargo, algunas declaraciones recientes de altos mandos militares han generado controversia. El general Jesús Leana Ojeda, comandante de la Tercera Región Militar, comentó que la paz en Sinaloa no depende de las Fuerzas Armadas, sino de los mismos grupos en conflicto. Esto ha suscitado un debate sobre el papel del Estado en situaciones como esta. La violencia también ha afectado gravemente la vida cotidiana en Sinaloa. El gobernador del estado, Rubén Rocha Moya, se vio obligado a suspender las clases en varios municipios, incluidos Culiacán, Elota, Cosalá y San Ignacio, los días 12 y 13 de septiembre. Aún más impactante fue la cancelación de los festejos del Grito de Independencia en varias localidades, una decisión que no se toma a la ligera en el contexto cultural y simbólico de México. Un punto importante en este tema es la política de abrazos, no balazos que López Obrador ha defendido durante su mandato. Esta estrategia ha sido fuertemente criticada por algunos sectores, mientras que otros, como la presidenta electa Claudia Sheinbaum, la respaldan. Sheinbaum afirmó esta semana que confrontar de manera violenta a los cárteles solo podría generar más violencia. Es una postura que ha generado mucho debate, y que sin duda seguirá siendo parte de la conversación una vez que asuma el cargo el 1 de octubre. Hablando de Sheinbaum, algo que marcará un antes y un después en la política mexicana es que, a partir de octubre, se convertirá en la primera mujer comandante de las Fuerzas Armadas del país. Esto pone un nuevo contexto a las decisiones que tendrá que tomar en cuanto a la violencia relacionada con el crimen organizado. No es un reto menor, sobre todo en estados como Sinaloa, donde los cárteles han mostrado una gran capacidad de resistencia ante los operativos gubernamentales. La cifra oficial de muertos continúa aumentando, con la Fiscalía de Sinaloa informando que hasta el miércoles se contabilizan 43 personas fallecidas, de las cuales al menos 33 son civiles y 2 son militares. Además, se han reportado varios casos de desapariciones forzadas, particularmente en Culiacán. Este es un aspecto que muchas veces se queda en segundo plano cuando hablamos de la violencia en México, pero que no podemos dejar de lado. La desaparición forzada sigue siendo un problema gravísimo y una de las heridas más profundas que deja la guerra contra el narcotráfico en el país. El presidente López Obrador ha sido enfático en que su gobierno está atento a lo que ocurre en Sinaloa. Sin embargo, también pidió a los medios de comunicación que no exageren los hechos ni actúen con amarillismo. Este llamado a la moderación mediática ha sido interpretado de diferentes maneras. Para algunos, es una forma de minimizar la crisis, para otros, es un intento de mantener la calma en medio de una situación complicada. Mientras tanto, el municipio de Elota, uno de los más afectados por la violencia, ha recomendado que los alumnos continúen con clases virtuales para evitar riesgos. Esta medida refleja la gravedad de la situación y cómo la violencia afecta a todos los aspectos de la vida, desde la seguridad hasta la educación. Recordemos que Elota es solo uno de varios municipios donde la escalada de violencia ha tenido un fuerte impacto. En medio de todo este caos, el gobernador Rubén Rocha Moya ha tratado de tranquilizar a la población, asegurando que las fuerzas de seguridad no han sido rebasadas por los grupos criminales. A pesar de los enfrentamientos, Rocha Moya afirma que se están tomando las medidas necesarias para proteger a los ciudadanos y que los operativos entre las distintas fuerzas de seguridad están funcionando. Es interesante cómo, a pesar de las promesas de control, la situación en Sinaloa no es nueva ni sorprendente. Cada vez que se descomponen las relaciones entre los grupos criminales, la población queda atrapada en medio de la violencia. Esto no solo ha pasado en Sinaloa, sino en varias regiones del país. El reto, como siempre, es encontrar una solución duradera que vaya más allá de operativos militares y respuestas inmediatas. La violencia en Sinaloa también pone de relieve el gran reto que enfrenta la nueva administración de Claudia Sheinbaum. Aunque aún no ha asumido el cargo, las decisiones que tome en relación con la seguridad pública y la estrategia frente al narcotráfico serán clave para su mandato. ¿Seguirá la misma política de López Obrador o implementará cambios significativos? En cuanto al impacto en la vida diaria de los sinaloenses, no solo hablamos de la suspensión de clases y la interrupción de eventos como el Grito de Independencia. La violencia también ha afectado la economía local,
las actividades comerciales y el turismo. Sinaloa es un estado con una fuerte vocación agrícola y pesquera, y la inestabilidad puede tener consecuencias a largo plazo para estos sectores. Algunos expertos consideran que la violencia en Sinaloa es solo un reflejo de un problema mucho más grande. La fragmentación de los cárteles y la lucha por el control de territorios y rutas de tráfico de drogas son factores que complican aún más la situación. Y aunque se han implementado operativos de seguridad en la región, la violencia no ha disminuido de manera significativa. Es importante recordar que la estrategia de seguridad en México no puede basarse únicamente en operativos militares. La violencia es un fenómeno multifactorial que requiere soluciones integrales, que incluyan tanto la prevención como la intervención. Mientras no se atiendan las causas profundas, como la pobreza y la falta de oportunidades, seguiremos viendo episodios como los que ahora vivimos en Sinaloa. Antes de concluir este episodio, quiero subrayar la importancia de mantenernos informados y no caer en el sensacionalismo. Es fundamental que abordemos estos temas con seriedad y reflexión, porque detrás de cada cifra y cada titular, hay vidas humanas afectadas. La situación en Sinaloa no es solo un problema de seguridad, es una tragedia que afecta a miles de familias. La violencia en Sinaloa nos recuerda los enormes desafíos que enfrenta México en materia de seguridad. A medida que avanzamos hacia un cambio de administración, será crucial ver cómo se aborda este problema y qué nuevas políticas se implementan. La expectativa está en cómo Claudia Sheinbaum manejará esta situación cuando asuma el cargo y si habrá un cambio en la estrategia de seguridad que ha seguido el gobierno actual. Agradecemos mucho su atención y los invitamos a que nos sigan aquí para estar al tanto de nuestras actualizaciones. No olviden compartir sus pensamientos con nosotros. Siempre nos interesa saber lo que opinan sobre los temas que abordamos. Hasta la próxima.